Hoy tenemos un invitado de lujo, una persona que es reconocida en nuestro país como un experto en los temas de la seguridad nacional. Nos da muchísimo gusto tener al doctor Javier Oliva. Javier, Jorge, un muchísimas gusto y te gracias. agradezco mucho tu Gracias por la visita. invitación. El doctor Oliva es una persona ya muy conocida, ha sido muy solicitado en los medios. Él es doctor, es profesor e investigador titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es coordinador del Seminario Democracia, Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM. Tiene estudios especializados en Italia, Francia, Reino Unido y los Estados Unidos. Una personalidad que he dicho con toda sinceridad. Gracias, Jorge. Mucho te felicito por esa extraordinaria currícula, doctor. Gracias, Jorge. Pues estamos aquí, te agradezco mucho la visita. Vamos con la ayuda de nuestros amigos en el área técnica. Vamos a platicar de la seguridad nacional, doctor, que hoy estamos en un tema muy álgido para nuestro país. Ya nos dijeron que son 6 los cárteles que han sido clasificados como organizaciones terroristas y 2 más, uno de Centroamérica y el otro de Venezuela. Extraña no encontrar a nadie de Colombia, aunque están disminuidos, pero todavía el cártel del Valle y el Clan del Golfo están muy activos, ¿no? Pero en fin, más allá de esta cuestión, doctor, esta clasificación enfatiza el tema de la seguridad nacional de Estados Unidos desde México. Esta cuestión, ¿cómo la ves tú, esta clasificación? Llama la atención algunas cosas. Ellos siguen hablando del cártel de Sinaloa, siguen hablando del cártel Jalisco. El cártel Jalisco también está en proceso de transformación con la alianza con una parte del cártel de Sinaloa. En fin, se están produciendo cambios importantes en la estructura de las organizaciones y los Estados Unidos los siguen teniendo bajo una clasificación, digamos, de tiempo acá. ¿Cómo ves esta situación, doctor? Por favor, tu opinión. Bueno, primero agradecerte, Jorge, la amabilidad de la invitación y sobre todo en un momento de las relaciones y de la agenda de seguridad binacional México-Estados Unidos muy, muy particular. A hacer un poco de historia. Ya hay desde hace varios años en los Estados Unidos círculos políticos, medios de comunicación como Fox News, en el ámbito académico también, que venían ya desde hace tiempo empujando, promoviendo la denominación de organizaciones criminales mexicanas como terroristas, ¿no? De hecho, recordaremos que al final de su primer mandato, el presidente Donald Trump, ya en vísperas de dejar el cargo, dijo que la orden ejecutiva estaba lista para firmarse, tal cual lo dijo en los últimos meses. Y ahora, en su discurso de jura del cargo, porque recordemos que ya se jura el cargo sobre la Biblia, ¿Sí? Es una peculiaridad de su sistema político, sí, correcto. Señaló 5 temas en su discurso, de los cuales 4 son directamente alusivos a México y el quinto de manera indirecta, que es el control del Canal de Panamá, que evidentemente le haría la competencia a la construcción del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Bien. Entonces, esta denominación que presentó el Departamento de Estado recientemente y que el siguiente paso será la presentación de los recursos jurídicos que se utilizarán contra estas organizaciones, sus representantes, sus empresas en los Estados Unidos. Entonces, esta tiene un impacto en México que la propia presidenta de la República presentó horas después de esta denominación desde Estados Unidos, presentó 2 iniciativas de reforma a la Constitución para, desde su alocución y su argumentación, reforzar el concepto de soberanía a nivel de la Carta Magna. Entonces, sí tiene connotaciones muy importantes, ya la está comenzando a tener, aunque todavía no conocemos bien a bien qué tipo de recursos jurídicos se van a aplicar en los Estados Unidos. Sí podemos observar que las repercusiones se van a dar en otros ámbitos. Por ejemplo, Jorge, México y Estados Unidos comparten 15 ciudades gemelas, ¿no? El punto fronterizo más transitado en el mundo todos los días es la frontera de Tijuana con San Diego,
con un cálculo aproximado de 1 millón de cruces diarios. Tenemos 42 cruces fronterizos terrestres, quiero decir, ferroviarios, de carreteros y por supuesto peatonales, y una población compartida de aproximadamente de entre 13 y 14 millones de habitantes, solamente para darnos una idea, el doble de la población de la República de El Salvador. Es decir, la frontera norte terrestre de México con Estados Unidos es un complejo geopolítico muy importante, comercial, desde luego, y que desde mi punto de vista con esta clasificación se verá muy probablemente, ojalá y me equivoque, entorpecida esta relación, ¿no? Entonces esto por una parte. Por el otro, el turismo, por ejemplo, de por sí con cierta frecuencia el Departamento de Estado lanza lo que llaman ellos alertas, ¿no? Y que pues ahora imaginemos las páginas de internet, de Airbnb, en fin, todo lo que tenga que ver con el turismo. México es el principal destino turístico de los estadounidenses, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a argumentar que el turismo estadounidense siga viniendo a un país donde hay 6 organizaciones terroristas activas, ¿no? Claro. Entonces, solo por la pura retórica, ¿no? Solo por la pura retórica y el contenido de lo que nosotros podríamos entender, no solo, insisto, por un asunto de purismo académico conceptual, sino el impacto que va a tener en el día a día, ¿no? Las inversiones, digamos, estos intercambios comerciales, pues seguramente también se van a ver entorpecidos si hay alguna relación demostrada o sospecha con alguna de estas estructuras criminales. Entonces, sí vienen tiempos complejos para la relación, por lo menos en materia de seguridad binacional, Jorge. Este es mi primer comentario. Gracias. Estaríamos hablando de una afectación bilateral profunda. No se trata de algo más o menos superficial. No, estamos hablando de una probable afectación profunda a una integración demográfica, cultural, económica. En fin, hay una situación que con Estados Unidos es de carácter histórico, estructural, profunda. No estamos hablando de una relación relativamente superficial. El costo sería brutal para ambos países. Entonces aquí se impone naturalmente, para lo que se hizo la política, se impone una negociación a fondo. Creo que México ya la está buscando, Juan Ramón de la Fuente ya estuvo por allá, el doctor ya tiene algunos avances, está hoy Marcelo Ebrard negociando o tratando la parte comercial, en los próximos días estará Omar Hamid García Harfuch. En fin, México está en la ruta correcta, diríamos, doctor, buscando la negociación, buscando el acuerdo, buscando pactar. En fin, ¿cómo ves esto? Yo tengo la impresión de que Estados Unidos no va a mover 1 milímetro sus posiciones, y entonces el tema será la habilidad, la inteligencia con la que México pueda plantear algún tipo de acuerdo. ¿No lo crees así? Sí, claro, y el escenario, insisto, es sumamente complejo. Primero, en esta semana que está por concluir, el embajador de Canadá en el Senado de la República declaró que su país también iba a declarar como organizaciones terroristas a estas estructuras criminales mexicanas. Sin embargo, tu pregunta es muy aguda, tu observación, tu comentario, Jorge, porque desde mi punto de vista, para mí, esto de la declaratoria de organizaciones terroristas, y ahora te propondría que analizáramos las explicaciones que da el Departamento de Estado, pero para mí esto se trata de una treta o de un engaño, un shortcut, como se dice, un atajo en inglés, para echar abajo el Tratado de Libre Comercio, porque Estados Unidos, de acuerdo a sus leyes, no puede tener como socio, como contraparte, un país sede de 6 organizaciones terroristas, ¿no? Sí, claro, no podría. Entonces, reafirmar el tratado. Sí. Entonces, esto nos va a regresar a los tratados. Perdón, y eso no lo dice Trump, lo dicen las leyes de los Estados Unidos. Sí, entonces vamos a un escenario de tratados comerciales bilaterales como los del siglo pasado, a raíz justamente de estas denominaciones, porque
pues imaginemos que algunas empresas estadounidenses quieren invertir en México y digan, oiga, pero es que fíjese que la ley prohíbe que en ciertas partes de ese país donde hay presencia de organizaciones terroristas, pues haya inversiones. Entonces, los argumentos que da el Departamento de Estado, y de acuerdo al propio comunicado dado a conocer ayer por Marco Rubio, jefe del Departamento de Estado, señala que con consultas que se le hicieron al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia es que se llegó a la conclusión de que eran susceptibles de ser calificadas como terroristas, sobre todo por dos razones. Una, por lo que ellos argumentan el control del territorio, ¿no? Que ya el propio Trump lo dijo en últimos días, en recientes días, y el otro por el número de estadounidenses que fallecen por el abuso en el consumo del fentanilo. Ahora, es muy peculiar, Jorge, y tú como especialista en estos temas, que en el comunicado del Senado, del Departamento de Estado, no se menciona al Departamento de Seguridad de la Patria. Al Homeland Security, no se le menciona, ni siquiera se le alude, ¿no? Cuando, pues, esta estructura importante de la administración pública estadounidense coordina los trabajos de 17 agencias de inteligencia y seguridad civiles. Solamente quedan fuera la Dirección Nacional de Inteligencia, la CIA, el FBI y el Complejo de Inteligencia Militar. Todo lo demás están ahí, ¿no? La DEA, Migración, la Guardia Costera, en fin, ¿no? Entonces, el argumento que se está presentando, insisto, para llegar a esta conclusión, también parte de confusiones, y lo apuntabas en la introducción. El cártel de Sinaloa como tal ya no existe. Sí, no. Ya no existe. Eso no existe. Lo que hay no es el cártel de... Sus 4 líderes fundadores, el Güero Palma, el Chapo Guzmán, Ismael Zambada, están presos. Y uno de ellos se especula que está muerto, que es Juan José Esparragosa, ¿no? Entonces, esto por una parte. Por el otro lado, la acepción que más reciente se tiene de terrorismo, que está en las Naciones Unidas, que data desde 1975, porque los países no se han podido poner de acuerdo, pero digamos que son 4 las causales del terrorismo, ¿no? Una, las reivindicaciones de carácter étnico, las reivindicaciones de carácter religioso, el separatismo o independentismo, y desde luego planteamientos político-ideológicos. Desde luego que estas 4 causales, algunas o la mayor parte de ellas, se entremezclan. Pensemos el caso del ejército republicano irlandés, ¿no? Sí, hay una convergencia entre catolicismo y separatismo, por ejemplo, ¿no? O la ETA, Euskadi Reivindicación Nacional. Exactamente, de la cultura euskera, en fin, una izquierda radical, la izquierda adversale, el independentismo corso, ¿no? De la isla de Córcega, quiero decir. Es decir, este sustrato de reivindicaciones político-ideológicas que desde luego ninguna organización criminal mexicana tiene. Así es. Entonces aquí el problema, y no es por, insisto, no es por un asunto de purismos, de contenidos o de conceptos, sino que estrictamente hablando a estos conceptos les corresponde un tratamiento jurídico diferenciado. Claro. Entonces, suponer esta yuxtaposición de terrorismo con tráfico de drogas, que si bien es cierto no es la primera vez, las FARC ingresaron a estas listas que datan desde 1997, cuando la primera organización calificada así como terrorista internacional fue Hamas. Fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y la segunda Marquetalia, también una organización criminal. Sí, así es. Entonces, aquí lo relevante radica desde mi punto de vista en que ahora ya son 78 organizaciones, pero hasta antes, digamos hasta la semana pasada, eran 70 organizaciones y personalidades que suponían como que fomentaban o servían a causas terroristas. Y que de esas 70, 66 eran del entorno del islamismo radical. Solamente 4 con sede en Colombia estaban clasificadas, digamos así, como organizaciones que mezclaban terrorismo con tráfico de drogas. La primera vez que oficialmente un organismo multilateral utiliza el término narcoterrorismo es en enero del 2007, cuando los servicios de inteligencia de la OTAN descubren que en una reinterpretación por parte de los mulaks, que sería como el equivalente del sacerdote católico nuestro en Afganistán,
habían reinterpretado la posibilidad de que con la producción de la goma de opio se adquirieran armas para resistir a la invasión estadounidense. Entonces, esa fue la primera vez, ¿no? Correcto. En enero del 2007. Entonces, y poco después se le volvió a utilizar el término de narcoterrorismo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En este caso es muy importante no confundir con narcoterrorismo. Claro. Se tratan de organizaciones criminales ahora clasificadas como terroristas. Es decir, desde una perspectiva estrictamente jurídica estadounidense, esas organizaciones ya dejaron de ser criminales, traficantes de drogas, se convirtieron en organizaciones terroristas. Y este sí es un cambio de fondo en el tratamiento, sobre todo para la cooperación e intercambio de información, Jorge, porque esto, pues, aunque sea una expresión coloquial, apenas está empezando. Doctor, estamos hablando en la forma en que se procesa el concepto desde el punto de vista de la política exterior. Hablamos de una construcción ideológica. Sí, claro. Hay una construcción ideológica que se está utilizando como instrumento de política exterior y que obviamente no se ajusta a un criterio jurídico que tenga antecedentes internacionales, por lo que tú nos expusiste. Sí, sí, incluso, Jorge, fíjate, en el Código Penal Federal existe el delito de terrorismo, pero no está definido el concepto de terrorismo. Son los artículos 139, 139 bis y 139 ret, ¿no? Correcto. En donde se dice, bueno, las armas químicas, en fin, que producen terror, miedo, temor entre la población. Pero no se dice qué es el terrorismo. Y por el otro lado, regresando a esta construcción ideológica del terrorismo desde la perspectiva estadounidense, recordemos que de 1945 hasta el año 2001, con los atentados terroristas, el gran adversario externo era el comunismo, ¿no? Así es. Era el comunismo. Hasta antes de. Del 2001 hasta el 2025, digamos de ahora, eran los terroristas. Ahora, de ahora en adelante, va a ser el narcotraficante. Sí. Entonces, en esta construcción de comunista, terrorista y narcotraficante, ¿cuál es el denominador común o cuáles son los denominadores comunes? Principalmente dos. Uno, que vienen de fuera. Es decir, vienen a agredir nuestra cultura, nuestros valores, ¿no? En fin. La civilización occidental, como se decía. Exactamente, ¿no? Entonces, mejor dicho así. Y el segundo denominador común es que comparten este estilo de vida en la clandestinidad, ¿no? Es decir, tienen como principal enemigo al Estado de Derecho, ¿no? Correcto. Pero evidentemente no solo por el decurso histórico de su aparición en la lógica del pensamiento estratégico estadounidense, sino también por lo que implica en sus motivaciones. Correcto. Porque puede haber algunos vasos comunicantes entre el terrorista y el narcotraficante. Sí, probablemente le compren armas al mismo traficante de armas, ¿no? Puede ser. Viven en la clandestinidad. Armadas en algún momento. Viven en la clandestinidad, en fin, utilizan la violencia como recurso, pero las motivaciones son diferentes. Son muy distintas. Y ahí está la esencia de la diferenciación entre unos y otros. Correcto, ahí estamos. Nos dicen, bueno, es muy probable que se desarrollen de parte de Estados Unidos, los vuelos de reconocimiento, esos vienen de muy atrás. Yo no encontré en el caso de Salinas, pero en el caso de Zedillo sí se autorizaron desde entonces, luego se volvieron a autorizar. Tu libro de México, una economía al Pacífico sin rumbo político, ahí lo documentas, ¿no? Exactamente, toda esa parte de los vuelos de reconocimiento con permiso de México como parte de la colaboración estratégica en materia de crimen transnacional. Pero lo que puede llamar más la atención, doctor, si estuvieras de acuerdo, son las operaciones encubiertas de las que se habla. Porque ahí ya estamos hablando de algo muy distinto. Una cosa son los vuelos de reconocimiento con capacidades tecnológicas muy avanzadas, pero las operaciones encubiertas ya estamos hablando de otra cosa. ¿Y sabes qué me parece más preocupante? Que en muchos casos, por ejemplo, en la experiencia de Medio Oriente, Estados Unidos hace contrataciones privadas para ese tipo de trabajo. Así es. Y en aquel tiempo se creaban comandos privados, se los proporcionaba a la empresa aquella Clearwater y contrataban comandos entrenados por empresas privadas para desarrollar operaciones
encubiertas dentro de algún país. Eso ya está mucho más preocupante, ¿no te parece? No, desde luego, porque además, pues no tenemos que ir tan lejos, Jorge, con la sustracción en julio Así del es. año pasado de Ismael Zambada García Sí, la forma. y del hijo homónimo de Joaquín Guzmán. Es decir, esto sí es posible, sí es susceptible de que se realice, claro, afectando notablemente las relaciones entre ambos países. Recordemos que esta sustracción se hace ya en la recta final del gobierno de López Obrador, en donde hubo una ruptura de las relaciones con la DEA a partir de la arbitraria detención injustificada del general Salvador Cienfuegos, ¿no? Entonces esto es muy importante tenerlo en consideración. Y otro, que me das la oportunidad de seguirlo exponiendo, es un concepto que he venido impulsando desde hace varios años, que es el concepto de diplomacia militar, ¿no? Este concepto de diplomacia militar se refiere evidentemente a los intercambios de colaboración, adiestramiento, ¿no? Entre Fuerzas Armadas en sistemas democráticos como el mexicano y el estadounidense, ¿no? Es decir, hay una relación y es muy importante porque a esos niveles están muy bien pensadas las decisiones. El mismo día que Marco Rubio estaba presentando la lista de las organizaciones criminales mexicanas como terroristas, ese mismo día en la tarde, alrededor de las 5 de la tarde hora de la Ciudad de México, la oficina del jefe del Comando Sur, el general Michel Guillot, ¿no? Cuya sede, el cuartel se encuentra en Colorado Springs y también está la sede del Comando Aeroespacial estadounidense, daba a conocer que en una reunión remota con el general Ricardo Trevilla Trejo, lo menciona completo el nombre y el cargo, secretario de la Defensa Nacional de México, habían tenido una reunión muy provechosa, muy productiva, a propósito del intercambio de información, de colaboración, de patrullaje en la frontera, porque recordemos que hay 6,000 soldados estadounidenses y 10,000 elementos de la Guardia Nacional. Es decir, en este momento la frontera mexicana sí se encuentra bajo vigilancia militar. Totalmente. Ahora, por ley en Estados Unidos, los soldados están desplegados, pero con sus armas de cargo, pero sin abastecimiento, es decir, sin balas. Sin balas, okay. Lo que ellos dan es un batallón de la Infantería de Marina, es un batallón del Ejército de Tierra y un batallón de Logística y Comunicaciones. Entonces, lo que ellos hacen es, si encuentran alguna cuestión sospechosa de movimientos de personas o de mercancías, lo notifican a la Border Patrol, a la patrulla fronteriza, y estos sí están en condiciones para actuar. Okay. Entonces, este comunicado dado a conocer, vamos a hablar en términos generales, de unas 4 horas después, pues tiene toda la intención de atemperar, ¿no? Obviamente, esta obvia reacción de sensibilidad que hay en los dos países, tanto en la sociedad como en los actores políticos y mediáticos, respecto de que tenemos a este personaje, es un empresario muy exitoso, el hombre más rico del mundo, según dicen Elon Musk, pero bueno, de política pues está extraviado, ¿no? Esto de que pueden ahora, bueno, a él le gusta decir cosas como de marcianos, ¿no? Un poco lunático, de que podían utilizarse drones para bombardear instalaciones o áreas de influencia de los narcotraficantes mexicanos en territorio mexicano, lo cual pues obviamente llevaría inmediatamente a la peor crisis de relaciones entre México y Estados Unidos, que con armas estadounidenses en suelo o en este caso en cielos soberanos mexicanos, asesinar a mexicanos con armas estadounidenses. Entonces, este concepto de diplomacia militar es muy, muy importante porque mantiene esta dinámica. Ya se reunió el almirante secretario Morales Ángeles y el general secretario Trevilla Trejo vía virtual con el ya ratificado Hans Seth, el nuevo jefe del Departamento de Defensa, muy impugnado, por cierto, por nada y no lo ratifica el Senado. Sí, porque esto de que Trump no tiene oposición a Estados Unidos es falso, ¿eh? Sí, no es al cierto. contrario. No es cierto. Entonces, y los perfiles que ha ido nombrando, todavía falta la propuesta del nuevo embajador, que viene de una dilatada experiencia en las áreas de inteligencia civiles y militares. Justamente de operaciones encubiertas. Una gran experiencia. Precisamente. Entonces, sí es un escenario que ojalá y las áreas civiles de inteligencia y seguridad en torno a la presidenta Sheinbaum Pardo estén teniendo estos y otros elementos seguramente para diseñar las acciones
y no desde una perspectiva reactiva, sino tener una agenda propia justo para lo que tú planteas, establecer procedimientos, protocolos de cooperación. Correcto. Yo creo que, salvo tu mejor opinión, doctor, creo que las cosas están tan complicadas, pero a la vez se abren ventanas, digamos, de oportunidad. Quizá estaríamos en una etapa que México no debiera desaprovechar, de ir a una nueva fase de colaboración estratégica en esta materia. Sí, me parece que es el escenario apropiado, Correcto. porque además esto le permitiría, o este proceso, permitiría observar o dar a conocer, pongo un caso, el inicio o el reinicio de las audiencias en el juicio de Ismael Zambada García, ¿no? Okay. Entonces, las revelaciones, lo que pueda aportar con sus testigos, ¿no? Que va a solicitar, obviamente, como lo permite el sistema penal estadounidense, pues qué información se va a revelar ahí. O la propia la acumulación de información para los senadores estadounidenses de los vuelos dentro de su espacio soberano, el de aviones militares que están recuperando información, o el desplazamiento de unidades navales en aguas internacionales también, captando datos e información de las actividades de los criminales mexicanos, hoy convertidos al menos en organizaciones en terroristas. Entonces, sí me parece que podría ser un momento en donde, y de acuerdo a los protocolos de Palermo del año 2000, que ya tienen mucho tiempo, por cierto, pues señalan que una de las características para que el crimen organizado pueda desarrollar sus depredadoras actividades es alguna forma de contubernio, entendimiento o miedo del poder político local, si no, no hay otra forma de que el crimen organizado funcione. Entonces, probablemente con las investigaciones, con la recuperación de información, comencemos a conocer este entramado, ¿no? De hipotéticas, subrayo, de hipotéticos vínculos, ¿no? Entre el poder político local y las estructuras criminales. Sí, creo que recordar para nuestra audiencia, es necesario también la vigilancia desde las aguas en partes cercanas, porque hasta hace no mucho tiempo, las aduanas, todas las entradas marítimas a nuestro país estaban controladas por el crimen transnacional. Poner a la Marina allí a empezar a recuperar esos espacios de soberanía es un trabajo de años, no es de la noche a la mañana. No, desde luego. Ellos tenían totalmente copado eso. Entonces, creo que esta cuestión es muy importante y me parece que habría que tomar en cuenta que México hoy está haciendo un esfuerzo inmenso. El plan de los 90 días y que ya se ha prolongado, estamos hablando de una ofensiva generalizada a las principales zonas y regiones controladas por el crimen transnacional. Hay un esfuerzo inmenso del ejército, de las fuerzas federales en general. Sí. Hay un esfuerzo inmenso y ya no estamos mandando tropa, la presidenta o fuerzas federales para actuar de una manera disuasiva. Los están yendo a buscar a los territorios en donde están asentados, están entrando a rancherías, a localidades. Entonces, yo creo que un trabajo de este tipo sostenido necesariamente tendrá que dar un buen ejemplo, un buen resultado. ¿Cuál dirías que sería la tarea más importante, doctor, para las autoridades de nuestro país? Bueno, fundamentalmente en el tema en donde está comprometida la seguridad nacional. Bueno, yo diría una acotación al tema de la Armada de México, de la costa del Pacífico, del continente americano, de la península de Alaska al estrecho de Magallanes, son 3 los principales puertos. Uno es Portland y 2 son mexicanos, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Ni siquiera Guayaquil, ¿no? Y me refiero porque no son los 3 puertos más importantes del continente al Pacífico. En la parte pacífica. Sí, entonces, este es un dato muy importante porque nos habla de la privilegiada ubicación geográfica de nuestro país. Estratégica. ¿No? Sí, entonces esto, cierro con esto ese comentario. Ahora, ¿qué debiera hacerse? La presidenta ha estado muy activa en términos de reformas constitucionales y leyes secundarias en materia de seguridad pública. Como sabemos, se reformó
el artículo 21 de la Constitución para darle facultades de coordinación, incluso en materia de seguridad nacional, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que sería materia de otra polémica, sí. No estoy seguro que vuelvas a invitar. No, pero sería... Aquí está abierto el espacio para especialistas como Gracias. tú. Y las otras dos iniciativas que ya están presentadas ante el Congreso en materia de coordinación de inteligencia y seguridad pública, ¿no? También como leyes secundarias. Es decir, como leyes reglamentarias de esta reforma que se le hizo a la Constitución, ¿no? El artículo 100. Entonces, ahora me parece que el enfoque pues debe de tomar en consideración algo que he señalado en otras oportunidades, y otra vez gracias, Jorge. No, por favor. La primera es, en México está desconcentrada la decisión política, es decir, tenemos alcaldes y alcaldesas, congresos locales, cabildos, desde luego diputadas federales, senadores, gobernadoras y gobernadores. Hemos tenido en México 3 alternancias en el siglo XXI en menos de 20 años, ¿no? La primera con el Partido de Acción Nacional en el año 2000, la segunda en el 2012, ¿no? Con el PRI, y después en el 2018 con Morena. Entonces, esto habla muy bien de la democracia mexicana, de nuestras instituciones y de la ciudadanía. Entonces, esta desconcentración de la decisión política no ha estado acompañada de la desconcentración fiscal. Es decir, el centralismo histórico, que no es un asunto de partidos políticos, es secular. Este centralismo fiscal es lo que, desde mi punto de vista, ha llevado a un punto, ojalá y me equivoque, de un fracaso del pacto federal. Es decir, vemos año con año, cuando gobernadoras y gobernadores vienen a litigar a San Lázaro, porque es la Cámara de Origen, vienen a litigar su presupuesto. Sí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que obviamente dentro de este litigio anual que se hace por el presupuesto, la materia de seguridad pública que a nivel local queda profundamente afectada. Sí. Hay municipios, el año fiscal, por ejemplo, alrededor de 210 municipios se quedaron sin un peso para la seguridad pública, ¿no? Entonces no tenían ni para pagar policía, armas menos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la posibilidad más consistente para recuperar, en primera instancia, la paz pública y por derivación algunos ámbitos donde sí se encuentra amenazada o bajo presión la seguridad interior, es justamente la desconcentración fiscal. Es decir, ¿qué sucede? Incluso siendo del mismo partido el alcalde de la capital y el gobernador tienen diferencias muy notables, ¿no? Sí, correcto. Entonces imaginen, ¿y quién termina pagando estas diferencias en materia de seguridad pública? Pues la ciudadanía, ¿no? Entonces, estoy hablando ahora de municipios importantes como son las capitales de cada uno de los estados de la República. Pero si nosotros vamos bajando el nivel de concentración demográfica, de aportaciones al Producto Interno Bruto, etcétera, pues el municipio está prácticamente indefenso, porque es un lugar común de muchos colegas, lamentablemente, que dicen, bueno, es que no hay seguridad municipal. Bueno, si no hay porque no existe o está muy debilitada, porque no hay condiciones desde la federación o no hay la intención de fortalecerlo. Entonces, estamos en una ruta muy peligrosa para que el pacto federal, que tiene su base en la administración municipal, desaparezca. Y entonces, yo no sé por qué la clase política mexicana de este y otros sexenios tienen fascinación por el caso colombiano, no me lo explico. Pero el caso colombiano, como sabemos, y tú como experto también, nada más hay una policía en Colombia, que es la Policía Nacional, y la única que existe fuera de esa es la Policía Vial de Bogotá, no hay más. Entonces, claro, estamos hablando de un país centralista. Sí, una república centralista. Y en el caso de México tenemos la representación política básica, que es casi de elemental, que es el municipio. Entonces, me dilaté un poco en esta respuesta, pero es justamente porque desde allí viene la posibilidad de recuperar la seguridad pública, ¿no? Insisto, porque pero la cuestión es que hay la decisión política para hacerlo, ¿no? Hay la determinación, hay el liderazgo necesario para poder adelantarse en este proceso. Me parece que en el sexenio pasado fue clarísimo en esta concentración en la figura presidencial. Sí. ¿No? Y fíjate que, si me permites, doctor, la otra cara, digamos, de esta falla estructural en nuestro centralismo
o en nuestro escaso centralismo, descentralización fiscal, tenemos distintos modelos de seguridad pública. En algunos casos actúan consejos ciudadanos. No, bueno, esa es otra cuestión. Consejos ciudadanos de seguridad pública. Y luego en otros casos es la fiscalía la que conduce la política de seguridad pública, no las secretarías de seguridad pública. Y tenemos otro modelo en donde se mandan traer militares retirados, cuya formación es distinta, se los manda traer y se los pone como secretarios de seguridad pública. Entonces, no tenemos ni siquiera un modelo unificado. Así es. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo podemos generar una eficiencia de carácter federal para avanzar de manera importante en la seguridad pública? No tenemos la estructura fiscal, los recursos son fundamentales, no tenemos la concepción unificada, tenemos distintos modelos, hay una gran dispersión, pues el resultado es una seguridad pública frágil, ¿no? Bueno, desde luego, bueno, y si me permites abundar Por favor. en esa línea de argumentación, bueno, para hacerlo todavía más complejo y verdaderamente difícil, tenemos 32 fiscalías locales, ¿no? Bueno, sí, Tenemos 32 secretarías de seguridad, sí. Y según mis números, tenemos por lo menos 20 secretarios de seguridad a nivel de los estados de la República que son militares. La enorme mayoría de ellos está en situación de retiro. Hay un par que están todavía en el activo y todavía con perspectiva de desarrollo profesional. Entonces, tenemos sin contar aquellos que son de extracción militar y están en municipios, ¿no? Sí, ¿no? también. Entonces, que habría que hacer ese estudio. Entonces, aquí lo importante, Jorge, es cómo vamos a articular. Tenemos la ventaja de que está empezando el sexenio, ¿no? Sí. Y poder establecer las bases operativas. Me parece que es muy importante que en el equipo de la presidenta Sheinbaum se tengan funcionarias y funcionarios en la área de seguridad pública que conocen, Sí, ¿no? claro. De larga trayectoria en materia de seguridad pública. Y esto, comparativamente hablando, porque así se hace el análisis político, comparativamente hablando es una ventaja, ¿no? Es decir, son personas que ya traen, ¿no? Un amplio conocimiento en esta materia, y esto podría ser bien aprovechado, ¿no? Como me parece que se está haciendo en la confección jurídica, pero habría que dar el paso todavía en lo que se refiere a la desconcentración fiscal. Perfecto, son temas integrales, no pueden disociarse y querer tapar un hoyo porque se quedan los demás destapados. Está por llegar o ya llegó al Congreso una ley sobre inteligencia. Ya llegó, que sí. Se llama descentralización de la inteligencia. Todavía no he podido tenerla, pero ya conozco algunos aspectos. ¿Cómo ves? Teníamos una ley no tenemos ley propiamente de inteligencia nacional. Lo que teníamos era una ley de seguridad nacional en donde hasta el concepto estaba equivocado, porque yo me acuerdo no se ha actualizado desde no se ha actualizado desde 2005, correcto. Con un problema así y una ley tan obsoleta, bueno, era increíble. ¿Alguna opinión sobre esta cuestión? Porque vamos hacia el final de... No, solamente agradecerte la oportunidad, Jorge, de poder participar por favor. en este espacio privilegiado de Por análisis favor. y reflexión en materia de las dimensiones de la seguridad, ¿no? Que así es como se llama el seminario que coordino en la en la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Alguna idea sobre esta ley de concentración de la inteligencia? Pues, porque tenemos cosas en Argentina, tú lo debes de saber, pero en Argentina constitucionalmente está prohibido que cualquier otro organismo que no sea el órgano de Estado efectúe labores de inteligencia. Así es. No puede. Aquí espían hasta al fiscal general. No, bueno, puedes comprar hasta paquetes de cómputo para espiar, ¿no? Minería de datos. En fin, minería de datos. Sí, desde luego. Bueno, habrá que estudiarla al detalle y poder comentar con más precisión al respecto. Ojalá y vaya en esta ruta, ¿no?